Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo video acá en su canal Independientes Medicina Académico. Y como seguimos conversando un poco del tubo digestivo, este video va dedicado para el intestino grueso. Yo soy Eduardo Cruz, sí, el mismo del Rincón de la Histología. Para no alargarnos más, vamos a empezar, no sin antes enviarle mi gran saludo, mi gran abrazo a toda la familia Independientes Medicina que hace posible compartir todo este material académico con ustedes. Empezamos entonces a hablar sobre el intestino grueso, que justamente es el corte que estamos observando aquí en la pantalla. No sin antes mencionar que el intestino grueso tiene obviamente varias porciones, que lo conocemos por anatomía. Recordemos que la primera porción, que es el ciego con su apéndice cecal, tenemos el colon, que los anatomistas dividen en varias partes, que es el colon ascendente, colon transverso, colon descendente y el colon sigmoide. Luego tenemos el recto y por último el conducto anal, en donde ya se acaba todo este tubo digestivo del que hemos venido hablando. Histológicamente vamos a diferenciar las mismas cuatro capas de todo el tubo digestivo aquí a nivel del colon, ¿sí? La mucosa, que es la que está en contacto con la luz, que es lo que estamos viendo aquí, la submucosa, la muscular, que la vemos acá, y la serosa, que es la capa más externa, que no la vemos en este corte, pero que sabemos que es la membrana que recubre, mantiene sostenido a todos estos órganos. Entonces vamos a ver la mucosa, que se caracteriza por tener una superficie totalmente lisa, ¿sí? A diferencia del intestino delgado, que fue el video que hablamos anteriormente, aquí en el intestino grueso, en el colon, no hay vellosidades, no hay pliegues intestinales. Aquí estamos viendo como que un pequeño levantamiento, una pequeña evaginación de la submucosa, pero esto de aquí no es un pliegue, ¿sí? En el intestino grueso no existen los pliegues. Muchas veces al momento de procesar o al fijar una muestra, se suelen formar estas pequeñas arrugas, pero que no son funcionales. O sea, en el colon, si es que se forman, al momento de llenarse desaparecen, ¿ya? Porque aquí no hay aumento de la superficie de absorción como sí lo hay en intestino delgado. Entonces, en sí, la mucosa es una mucosa totalmente lisa, que está tapizada por el mismo epitelio intestinal, que como mencionábamos en el video anterior, es un epitelio cilíndrico simple con células caliciformes, ¿sí? Aquí en el colon incluso hay muchas más células caliciformes que enterocitos, justamente porque la función principal del colon, recordemos que es la reabsorción de agua y electrolitos y la eliminación de los alimentos que no se pudieron degradar, o sea, todo lo que es productos de desechos. Aquí en la mucosa del colon también encontramos una gran cantidad de glándulas tubulares, que son las glándulas de Lieberkühn, ¿sí? De las que ya hemos venido conversando, que no es nada más que una invaginación del epitelio hacia la lámina propia, ocupando todo el espesor de esta. Son glándulas tubulares rectas. Aquí vemos, es un corte oblicuo, entonces por eso vemos porciones longitudinales y porciones transversales de las glándulas, pero en realidad estas glándulas son tubulares rectas. Ya vamos a ver otro corte donde podamos observar mejor justamente este corte que les mencionaba. Como les decía, son glándulas tubulares rectas que ocupan todo el espesor de la lámina propia, llegando hasta aquí, que sería nuestra muscular de la mucosa, que separa o que pone límite entre la mucosa y la siguiente capa, que sería la submucosa. Entonces, como les mencionaba, aquí encontramos exactamente el mismo epitelio del intestino delgado, pero con una mayor cantidad de células caliciformes, justamente porque al ser más numerosa producen mucho más moco, que es el que me va a permitir el tránsito de la parte sólida, de lo que no se puede justamente ya absorber, de todo el producto de desecho. Va a envolver los productos de desecho con moco para facilitar su salida. Aquí vamos a encontrar exactamente las mismas células
que encontramos en el intestino delgado, a excepción de las células de Paneth. Aquí no hay, en colon no hay células de Paneth. O sea, tenemos los enterocitos, que son los encargados de la absorción, tenemos las células caliciformes que producen moco, las células neuroendocrinas que producen hormonas y las células madre que son las que regeneran el epitelio intestinal y que siempre se van a ubicar, como al igual que en el intestino delgado, en la parte más profunda de las criptas del Lieberkühn, de las glándulas del Lieberkühn. ¿Ya? Y estas células van a tener el mismo tiempo de regeneración, ¿sí? El mismo tiempo que tienen las células del intestino delgado. Recordemos que son aproximadamente 6 a 7 días en que tanto los enterocitos como las células caliciformes se regeneran y aproximadamente 4 semanas de que duran las células neuroendocrinas. ¿Sí? Entonces veamos las características. Aquí no hay pliegues, no hay vellosidades. Vemos cómo simplemente el epitelio se invagina formando esta glándula tubular recta, que es la que estamos observando aquí, que llega hasta lo más profundo de la lámina propia, casi que tocando la muscular de la mucosa, que es esta de aquí. ¿Sí? Entonces son glándulas tubulares rectas. Y entre estas glándulas, obviamente, la lámina propia de tejido conectivo con gran cantidad de linfocitos, plasmocitos, macrófagos, fibroblastos y obviamente la matriz extracelular formada por colágeno, gel de glucosaminoglicanos. Aquí existe en la lámina propia una gran cantidad de vasos sanguíneos, específicamente un plexo venoso que justamente ayuda con la reabsorción de agua y electrolitos. Y este plexo venoso que está aquí en la lámina propia es el que finalmente va a llegar hasta, al igual que el plexo del intestino delgado, plexo venoso del intestino delgado, van a formar el sistema portal con obviamente las venas esplénicas por ahí arriba, pero son justamente este plexo venoso que se encuentra en la lámina propia las que permiten la reabsorción de agua y electrolitos. Obviamente aquí, al igual que en el intestino delgado, vamos a poder observar el sistema Galt, ¿sí? Que es el folículo linfóideo que está asociado justamente a la mucosa del intestino grueso. Incluso por teoría sabemos que aquí, debido a la gran cantidad de microorganismos que viven dentro de la mucosa colónica, hay una gran cantidad de folículos linfóideos, pero en sí la mayor cantidad de folículos linfóideos de todo el tubo digestivo se concentran a nivel del apéndice cecal, que es una extensión de este mismo intestino. Por último vamos a tener la muscular externa, que como les mencionaba está acá. Y esta muscular externa tiene los mismos componentes, una circular interna y una longitudinal externa, que aquí sí se diferencia, ya que las fibras longitudinales externas, esta de aquí lo que veríamos sería la capa circular interna, más afuera estaría la longitudinal externa, y aquí sí hay una diferencia porque estas fibras longitudinales externas forman bandas longitudinales que se pueden ver macroscópicamente y que los anatomistas conocen como las tenias del colon, ¿sí? Pero hay haces de esas fibras longitudinales que se entremezclan y penetran en la capa circular media, que es esta de aquí, circular interna, perdón, que es esta de aquí, ¿sí? Formando pequeñas segmentaciones a nivel de todo el colon que forma estructuras saculares, que es lo que se conoce como las austras, ¿sí? Que son justamente esas, se forman por invaginaciones de la longitudinal externa hacia la circular interna. Por eso, y es que gracias a esa disposición de fibras, es que a nivel del intestino grueso existen dos tipos de contracciones, las contracciones peristálticas y las contracciones de segmentación. Y por último, obviamente, la serosa, que es tejido conectivo tapizado por la capa de células mesoteliales que revisten la parte más externa. Y como vemos acá, vemos esta característica que les mencionaba, que es justamente lo que nos permite diferenciar
esta última porción ya del tubo digestivo, justamente el colon. Vemos cómo el epitelio se invagina a lo largo de toda la lámina propia, formando esta estructura tubular recta que sería la glándula de Lieberkühn, donde vemos justamente los enterocitos, células cilíndricas con núcleo ovalado que siempre se dirige hacia la base, ¿sí? Este es lo que veríamos acá, sería la célula caliciforme, cuya superficie apical está llena de los gránulos que contienen justamente el moco que va a ser expulsado a la luz para ayudar con el tránsito de las heces. Lo que veríamos aquí sería la lámina propia con los vasos sanguíneos. En la lámina propia una gran cantidad de linfocitos, plasmocitos, fibrocitos y fibroblastos. Y esto que vemos acá sería entonces la muscular de la mucosa, que es la capa, o sea, el estrato que ya estaría poniendo fin a todo esto que conocemos justamente como mucosa. Bueno, si tienen más preguntas, no duden en escribirnos, para eso estamos. Es todo un equipo que está pendiente de todos ustedes, y es el equipo de Independientes Medicina que siempre está dispuestos a ayudarlos. Si tienen dudas, preguntas, pueden escribirme por medio del rincón de la histología, no hay problema, para ayudarlos. Hasta aquí el video. Vamos a continuar hablando luego sobre las glándulas anexas. Vamos a hablar también luego de cavidad bucal. Sigan pendiente de los siguientes videos que vamos a seguir publicando. Bueno, nos vemos. Recuerden estudiar siempre. Esto de aquí simplemente es un material de apoyo para que ustedes se les pueda facilitar la lectura en sus casas. Bueno, nos vemos hasta el siguiente video.